La poliandria sexual de José Smith y el traje nuevo del emperador. En una inspección más cercana, ¿qué encontramos? Una referencia al título, cuando él dice el traje nuevo del emperador. Por supuesto se está refiriendo a cuando decimos el cuento del emperador, ¿no? Que solamente los tontos admitían ver algo cuando no había nada. Entonces él lo que está diciendo es, los que ven algo pecaminoso o malo en la poliandria de José Smith son en realidad engañados, porque en realidad no había nada ahí. Pero bueno, vamos a ver si es cierto, porque para mí el artículo este es muy revelador y revela más de lo que el autor incluso quiere admitir. Me salté la introducción porque es medio medio cursi, ¿no? Y es necesario. Pero bueno, dice, mi investigación apoya... perdón, me olvidé de decir que o tal vez lo dije, este autor escribió 3 libros acerca de la poligamia, no, un libro de 3 volúmenes acerca de la poligamia de José Smith. Y por lo que escuché, son 3 volúmenes que ¿cómo se dice? Se tuercen lo más que puede, ¿no? La lógica para tratar de defender a José Smith. Mi investigación, dice el hombre este, se llama Brian Hales. Mi investigación apoya que 14 de las esposas plurales de José Smith tenían maridos legales. Podría ser que en la historia de José Smith la poligamia es lo más difícil de entender. Dentro de la poligamia, el sellamiento de José a otras mujeres legalmente casadas es el más difícil. Así que estamos hablando de un tema muy complicado hoy. Y les puedo decir ya que si fuera fácil, alguien lo había explicado hace décadas. Pero creo que lo tenemos resuelto. Ahora, hay 2 preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Y acaso las mujeres realmente tenían 2 maridos? Responder la pregunta de por qué lo hizo nos obliga a introducir algunos conceptos nuevos. José enseñó que el matrimonio puede ser eterno y que todo el mundo debe ser sellado para ser exaltado. Esto no es algo nuevo para nosotros, todos hemos oído esto. Pero fuera del mormonismo, estas son ideas más o menos nuevas. Emanuel Swedenborg había hablado del matrimonio eterno y él murió en 1772. Pero en realidad nadie hablaba de matrimonio eterno. La idea de que había que estar casado para obtener la salvación más alta sigue siendo una enseñanza realmente nueva y algo diferente. Para responder a la pregunta de por qué, es simplemente que las 14 mujeres, cuando se enteraron sobre el matrimonio eterno, eligieron a José Smith para ser su eterno marido. Es así de simple. Ellos lo prefirieron antes que los hombres con los que estaban casadas. 4 de las mujeres no podían ser selladas a sus esposos legales porque esos maridos no eran santos de los últimos días activos. Pero las 10 restantes... dijimos 4, sí. Pero las 10 restantes, cuyos esposos eran santos activos, eligieron a José. Así que algunas observaciones. Es un poco raro que una mujer se casara con un miembro activo de la iglesia, pero que se sellara a José Smith en un matrimonio eterno. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? ¿No? O sea, él lo está diciendo aquí. Muchas de las mujeres estaban casadas con no miembros. El matrimonio eterno es necesario para la salvación. Entonces, bueno, nos sellamos con José, aunque no vivamos con él. Pero 10 estaban casadas con miembros de la iglesia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se sellaron con José? Y esa es la pregunta. Y él dice, así que algunas observaciones, es un poco raro que una mujer se casara con un miembro activo de la iglesia, pero que se sellara a José Smith en un matrimonio eterno. Y José podría ser criticado por ser insensible a esos 10 maridos. Pero ninguno de ellos se quejó. Entonces está bien. No tenemos ninguna queja de ninguno de ellos. Y podría haber sospecha de que José había coaccionado o obligado a las mujeres. Pero esto no es compatible con ningún tipo de documentación. Ninguna de las mujeres se quejó y tenemos buena documentación de que José enseñó que los deseos de la mujer deben respetarse en todos los casos. Y hay por lo menos 5 casos en los que las mujeres lo rechazaron. Y la única razón por la que sabemos de ello es porque estas mujeres después hablaron del asunto. José nunca habló de ello. Él no trató de destruir sus reputaciones, no las castigó, él simplemente las dejó ir porque esa fue su elección. Y yo dije que no iba a hacer comentario, pero es inevitable que miren, acá el Mr. Hales dice, las mujeres eligieron a José. Las mujeres eligieron a José. Sin embargo, acá tenemos casos en los que José
eligió a las mujeres lo rechazaron y estuvieron tan horrorizadas que fueron y hablaron acerca de ello. Y José fue un tan buen hombre que ni siquiera habló mal de ellas. ¡Wow! Ok. Ahora la pregunta es, ¿las mujeres realmente tenían 2 maridos después de su sellamiento con José Smith? Bueno, de acuerdo a sus enseñanzas, la respuesta es no. José Smith enseñó que el matrimonio celestial y plural eran parte del nuevo y sempiterno convenio. Él también enseñó que he hecho abrogar todos los convenios antiguos con respecto a esto, y este es un convenio nuevo y sempiterno. Estas escrituras están en Doctrina y Convenio 132.4 y Doctrina y Convenio 22.1. El convenio que se estaba discutiendo era entonces el bautismo, y no tenemos constancia de que José Smith aplicara este principio al nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Entonces la escritura de Doctrina y Convenio no habla del matrimonio, habla del bautismo. Yo nunca escuché eso. La revelación se limita a establecer todos los convenios antiguos son abrogados, es decir, eliminados, y que este es un convenio nuevo y sempiterno. En consecuencia, un sellamiento en el nuevo y sempiterno convenio sustituiría un pacto legal matrimonial, haciendo que fuera abolido. Entonces, si José se casaba con estas mujeres en el templo, el casamiento de estas mujeres con sus maridos, ¡pum!, legal, quedaba abolido. Por supuesto, un juez nunca se tragaría esto. Y por supuesto también va en contra del artículo de fe que dice que estamos sujetos a reyes, magistrados, bla, bla, bla. Porque en última estamos haciendo lo que queremos, ignorando las leyes del país. Las mujeres que contraen a la vez un pacto legal y un sellamiento a perpetuidad por tiempo y eternidad, no tendrían a partir de entonces 2 maridos legales en los ojos de Dios, con los cuales ella podría experimentar relaciones sexuales. Si una mujer no tenía 2 maridos, después de ser sellada a José, ¿eran sus matrimonios civiles de repente anulados? La respuesta de nuevo es no. ¿Ok? Pero para entender cómo funciona esto, vamos a introducir algunas ideas nuevas. La evidencia histórica demuestra que las mujeres legalmente casadas podían ser selladas solo por la eternidad a alguien que no fuera su marido civil. El pacto del matrimonio sellado no se aplicaría hasta la próxima vida. Y si uno lee a Compton, que escribió el gran libro de las esposas plurales de José Smith, si uno lee a Compton, si uno lee a Quinn, uno de los más grandes historiadores mormones, ambos dicen, no, esto nunca sucedió, no hay nada grabado en el siglo XIX. De que eran selladas solamente por la eternidad. No, dicen ellos, no hay nada de eso, es un invento. Pero Mr. Hales dice, bueno, adivinen qué, desde que esos libros fueron escritos, ahora existe evidencia, los libros de Compton y Quinn. Esta es la carta que Andrew Jensen, que era un investigador independiente en el momento y más tarde se convirtió en historiador asistente de la iglesia, o sea que no tenía ninguna preferencia por José Smith, obviamente, era muy neutral, el historiador de la iglesia. Él está entrevistando a una de las esposas plurales de José Smith. No era historiador todavía, pero lo fue más adelante. Okay. Él está entrevistando a una de las esposas plurales de José Smith. No sabemos cuál de ellas, y esto ocurrió al comienzo del año 1887. Él está entrevistando a esta mujer, quien probablemente fue Eliza Snow. ¿Y por qué cree el señor Hales que fue Eliza Snow? En mi opinión, porque Eliza Snow fue la más grande defensora de la poligamia en la iglesia. Ella estuvo casada con su marido, después se casó con José Smith, después se casó con Brigham Young. Pero no estamos seguros si fue Eliza Snow. Y dice la entrevista, si bien el profeta José y el señor Sayers se tenían un gran afecto, el señor Sayers era el marido legal de Ruth Voth Sayers, una de las esposas plurales de José. El señor Sayers, sin darle mucha importancia a la teoría de una vida futura, insistió que su esposa Ruth fuera sellada al profeta por la eternidad y que él mismo podría reclamarla en esta vida. O sea, cásate con José, no importa, mientras que en esta vida estés conmigo, está todo bien.
Ella estaba de acuerdo en sellarse con el profeta en la presencia de Emma Smith y así pasó a ser contada entre las esposas plurales del profeta. Otra vez, no, tengo que hacer un comentario porque esto es ridículo. Primero que nada, ¿qué esposo le va a reclamar a la esposa que se case con otro? Por más que sea algo en lo que no cree. Y es más, dice acá, él no creía en la vida eterna. Entonces, ¿qué le importa si se casaba con él o no? Es un argumento extremadamente ridículo. Otra, en la presencia de Emma Smith. Emma Smith fue famosa por echar a las esposas de José Smith de la casa, tirar las valijas a la calle y que se fueran. Emma Smith agarró uno de los regalos que José le dio a una esposa, un reloj, lo tiró al piso y lo pisoteó. Y me van a decir a mí que Emma Smith estuvo presente durante el casamiento y no dijo nada y estaba feliz. Ok, a pesar de que traté de encontrar una fuente para esta cita, no pude encontrarla en ningún lado. No estoy seguro de dónde sacó el autor esta crónica, ya que no hay ninguna referencia a ningún libro en esta charla, a ningún artículo. Ahora, si bien Ruth permaneció con su primer marido después de la muerte de José Smith, esto fue una excepción. O sea, José se murió y ella volvió con su marido. Esto fue una excepción. Muchas de las esposas poliándricas de José, luego de su muerte, se casaron con Brigham Young u otro de los apóstoles, como Kimball, en lo que se conoce como un casamiento de levirato. El levirato es en el Antiguo Testamento cuando un hombre se muere, la viuda se tiene que casar con el hermano de este hombre. Y eso fue uno de los casos de poligamia en el Antiguo Testamento. Pero bueno, él usa esa carta como una prueba de que esto es cierto. Yo no sé él de dónde sacó esa carta, pero bueno, si me entero yo se los voy a decir, se los prometo. Yo no estoy acá nada más que para basurear a alguien. Si yo encuentro... voy a pedir disculpas y lo voy a poner ahí acá en el programa. Hay otras evidencias, dice él, los sellamientos solos por la eternidad, tan extraño como lo son para nosotros hoy en día, ya que no los seguimos practicando, solo se llevaron a cabo un par de veces en Nabú, pero el nuevo y sempiternio convenio permite un sellamiento para esta vida y la otra, o solo para la próxima vida. Y hubieron algunos sellamientos de este tipo que se realizaron. El otro problema que yo tengo con esto es que muchas de las mujeres se casaron con José Smith después de que José Smith murió. O sea, ellas se casaron con José Smith en esta vida y después se sellaron en el templo después de la muerte de José, porque muchas veces no había templos. Y incluso Brigham Young hizo eso. Él se casaba en el templo con las mujeres por el tiempo y con José por la eternidad. Entonces, no lo trago esto de que eran solamente casamientos eternos. No tiene sentido esto. Las mujeres que fueron selladas solo para la próxima vida, al igual que Ruth Bath Sawyers, están en la lista de las esposas de José, pero técnicamente no pertenecen allí hasta que entremos en el reino por venir, pero en el más allá. Pero tenemos que tratar con ese asunto hoy. Entonces, ¿fueron las 14 mujeres selladas a José Smith por la eternidad? No es tan fácil. Al menos 3 de los sellamientos fueron por tiempo y eternidad, y en un pacto que reemplazó el pacto legal. En otras palabras, después del sellamiento con José, el esposo legal no podría ser capaz de experimentar la conyugalidad, tener relaciones sexuales, con ella. Claro, desde un punto de vista religioso, no desde un punto de vista legal. Desde un punto de vista legal, ella todavía está casada a su esposo anterior. Son casos especiales y no hay una gran cantidad de paralelismos entre los 3. Vamos a hablar de los 3 de ellos. La primera es Sylvia Sessions Lyon. Si leyeron el libro de Todd Compton, In Sacred Loneliness, sabrán que él desarrolla elaboradamente un caso plausible, o sea, posible. Pero la nueva evidencia sugiere que él está en error. Hablé con él, le envié un correo electrónico la semana pasada hablando acerca de ello, y él todavía defendió su posición en su presentación en el simposio de Sandstone hace apenas una semana. Él era el demandado, pero eso no se puede hacer, y verán el porqué aquí en un minuto. Sylvia se casó con Windsor Lyon el 21 de abril de 1838 en una ceremonia legal realizada por José Smith. In Sacred Loneliness, el libro de Compton, utiliza la fecha del 8 de febrero de 1842 como la fecha de sellamiento entre José y Sessions.
Este es el primer problema. La hija fue concebida un año más tarde, el 18 de mayo de 1843. Y esta hija creo que es la verdadera hija de José Smith. Yo quiero aclarar, esta es la primera vez que yo escucho que alguien asegura de que José Smith tuvo una hija o un hijo. Y este es un defensor de la iglesia diciéndolo. Ok. Ok, la suposición es que Sylvia tuvo relaciones sexuales con ambos, Windsor y José Smith, durante este tiempo. No hay evidencia para ello. Para ninguno de ellos durante el periodo hasta que Josefina fue concebida, pero la voluntad de las personas para asumir este tipo de cosas es muy elevada. Ya hablaremos de ello en un momento. Entonces el problema que tiene acá Hales no es que José Smith se casó con una mujer que ya estaba casada y tuvo un hijo con ella. No, el problema es que la mujer estaba casada con los dos, teniendo relaciones sexuales con los dos. Ese es el verdadero problema para Hales. Y parece que él no entiende acá lo mal que suena lo que está diciendo. Si José Smith se casa con una mujer casada, ese es el problema. Pero bueno, a ver, sigamos. Yo me estoy agitando acá. Pero el problema es que Todd utiliza esta fecha de 1842, pero en el mismo grupo de documentos, y Todd no sabía esto cuando escribió su libro, porque él no tuvo tiempo para leer esto, pero hay una fecha de 1843. Ambos son igualmente válidos y no válidos porque no están firmados. O sea, tenemos dos documentos de fecha de sellamientos, dos documentos con dos fechas diferentes. Entonces, ¿cuál es? Si es uno, significa que José Smith tuvo el hijo con ella. Si es el otro, significa que o José o el esposo tuvo el hijo con ella. Entonces, ¿cuál es? ¿No? Pero ambos son válidos y no válidos porque ninguno está firmado. Ellos hablan acerca de este matrimonio, pero no sabemos qué tan involucrada estuvo Sylvia Sessions Lyons en la creación de estos documentos, y ellos se anulan entre sí. Toda la línea de tiempo presentada por Todd, yo diría, no es confiable. Pero hay otra evidencia que Todd cita para decir que Sylvia Sessions fue sellada a José más temprano, y es que ella fue testigo del sellamiento de su madre en marzo de 1942, dice, pero yo creo que debería decir 1842. Esto indica claramente que Sylvia era una polígama con información privilegiada. Oh, entonces si la madre se casó en marzo de 1842 y ella fue testigo, es porque ella sabía de la poligamia, y tal vez lo sabía porque ella ya estaba casada, ¿me entienden? Esto indica claramente que Sylvia era una polígama, pero el problema es que yo he identificado otros 17 hombres y mujeres que no son polígamos que también fueron testigos de estos matrimonios. Ellos son bla bla bla, 17 nombres. Simplemente no hay una evidencia fuerte, así que toda la línea cronológica que presenta Todd Compton, que es más o menos un curso plausible de la poliandría sexual, simplemente se cae a pedazos. Recordemos, el problema de Hales no es que José Smith tuvo una hija con una mujer casada. El problema de Hales es que José Smith tuvo una hija con la mujer casada, pero el esposo legal de ella no tendría relaciones sexuales con ella. Porque si los dos están teniendo relaciones sexuales, entonces es infidelidad y fornicación. Pero si solamente José la está... solamente José es el que tiene relaciones con ella, entonces está bien, aunque ella esté casada con el otro. No, solamente José está teniendo relaciones sexuales con ella, está bien, porque están sellados en el templo. Perdón si sueno repetitivo, es que realmente quiero que esto quede claro. Windsor fue excomulgado en noviembre de 1842. Tenemos 3 evidencias que el sellamiento se produjo después de esto, y que la excomunión de Windsor causó que él y Sylvia se separaran. Ya estaban separados, por lo que estaban legalmente casados, pero separados. Y entonces José se selló a Sylvia después de la excomunión. Es en un documento que sin duda se utilizó para escribir su artículo de registro histórico en 1887 sobre el matrimonio plural. Andrew Judson escribió: Sylvia Sessions estaba casada con el señor Lyon. Cuando él se fue de la iglesia, ella fue sellada al profeta José Smith. En otra parte se refiere a Sylvia como ex esposa de Windsor Lyons. En 1815, Josefina, la niña, la hija de supuestamente José Smith, relató que en 1882, pocos meses después de que su madre muriera, ella le dijo de una forma muy dramática que había sido sellada al profeta en el momento en que su esposo, el señor Lyon, estaba fuera de la comunión de la iglesia.
y que Josefina era en realidad hija de José Smith. Así nomás. Tu papá, José Smith. Josefina se casó con un hombre llamado Fisher y hay toda una familia Fisher en Bountiful que descienden de esto. Y he estado en contacto con algunos de los descendientes y que están empezando a decir que quizás tenemos que hacer una afirmación de que en realidad estamos viniendo de José Smith y no de Windsor Lyon. De mi investigación solo hay 2 niñas de las varias esposas. Josefina es una, la otra es la hija de Olivia Frost, o hijo, ni siquiera conocemos el género, ya que tanto Olivia Frost como la criatura murieron antes de que abandonaran Nauvoo. Corrección acá. Ok. Y eso es todo. Eso es todo. Solamente tuvo 2 hijos con otras mujeres. Nada más. No hay problema. Hay referencias a un tercero, pero no sabemos. Tal vez alguna evidencia nueva se vaya a presentar y vamos a averiguarlo. A mí lo que me encanta es la honestidad de este hombre. Él trata de defender las barbaridades de las que habla, pero él es muy honesto. En cuanto a la línea cronológica, nos encontramos con que Windsor y Sylvia se casaron en 1838. Ella concibió 3 hijos, entonces él fue excomulgado y eso es cuando se separaron. No fue un divorcio legal, pero ella entonces es sellada a José en un matrimonio que sostengo que habría reemplazado al matrimonio legal de todos modos, lo que suspendería cualquier conyugalidad entre Sylvia y Windsor. Josefina fue concebida, José Smith fue asesinado, Windsor se rebautizó y luego se unieron luego se reunieron y el matrimonio legal siguió intacto. Ok. Ahora, ¿no es esto extraño? Sí, es extraño. ¿Es poliandría sexual? ¿Es inmoral? ¿Están violando la ley de castidad que José enseñó? No, no lo es. Vamos a ver más ejemplos de este tipo de cosas, pero es gente real, como usted y como yo, luchando con un mandamiento muy complicado. Yo le voy a decir, este hombre dice que es un historiador, por supuesto el trabajo de él es anestesista. Él no tiene estudio de historiador ni nada de eso, él es un anestesista. Y en la página de él, que se llama josephsmithspolygamy.com, él explica que la razón por la que José Smith tuvo esposas polígamas es porque vio un ángel. Y el ángel le dijo que lo hiciera. No fue elección de José, fue el ángel que le dijo. Entonces, por supuesto que él no le puede decir al ángel que no. Siguiendo. El segundo de los 14 casos es Mary Herron. Ella probablemente es un personaje nuevo para la mayoría aquí, porque las únicas personas que siquiera la mencionan son Quinn en la parte posterior de una de sus publicaciones, ojalá me dice Recolés porque yo las tengo, y es mencionado brevemente por Compton. El asunto es un poco complicado y no tenemos mucha información, pero Joseph Ellis Johnson estuvo involucrado en una relación adúltera. Su condición de miembro se discutió en una reunión del Consejo el 2 de septiembre de 1850 en Salt Lake City, Brigham Young presidiendo. En su defensa, Joseph E. Johnson informó que estaba familiarizado con el primer frigging. Esto es lo que dice, ¿no? Y yo voy a usar la palabra en inglés para no usar una palabra que ofenda a nadie. Frigging, jerga que significa relaciones sexuales. Él dijo, sí, yo vi lo que pasó. Que se llevó a cabo en su casa por su suegra y José. La suegra de Joseph E. Johnson fue Mary Herron Snyder, a pesar de una extensa investigación, no he encontrado ninguna evidencia adicional de que una Mary Hanson Snyder se hubiera unido a José Smith. Entonces este es el único testimonio que tenemos de que se estuvieron juntos. John Snyder, el marido legal de Mary Herron, estaba en una misión en Inglaterra a partir del marzo de 1842 hasta enero de 1843. Joseph E. Johnson no construyó su casa en Ramus, Illinois, hasta 1843. Un segundito. Por lo que la afirmación de que José le envió en una misión para que pudiera tener este encuentro y casarse con Mary Herron no es aceptable, por supuesto. Pero hay varias interpretaciones que son posibles dependiendo de lo que se esté dispuesto a asumir, ya que tenemos pocos datos. La primera es la disposición a asumir
que Joseph E. Johnson fue preciso en su testimonio y que fue citado con exactitud. Joseph E. Johnson era el hermano de Benjamin F. Eran una familia muy prominente en la iglesia. Creo que él está diciendo la verdad. Yo lo creo. Estoy dispuesto a hacer esa suposición, pero las siguientes suposiciones que están dispuestos a hacer son muy importantes. Que estén dispuestos a hacer son muy importantes. Porque si uno asume que no hubo sellamiento plural, que José solamente tuvo una aventura con Mary Herron sin ningún tipo de matrimonio, entonces es adulterio. Si se quiere asumir que hubo un sellamiento plural y que ella también estaba teniendo relaciones sexuales con su marido legal, entonces es poliandria sexual. Y esto es lo que promueve Michael Quinn y lo que cree él que pasó. Si se cree que hubo un sellamiento plural, haciendo que el matrimonio legal se disolviera, el marido civil, entonces, la relación es un matrimonio consecutivo. Primero el marido civil, después José Smith. O sea, uno y después el otro. Se acabó el primero y ahora está con el segundo. Ahora, aquí hay algunas observaciones. Ninguno de los líderes que escucharon la declaración de Joseph E. Johnson en 1850 pareció preocupado. No hay nada en las notas que afirmara que hubo algún problema. John y Mary soportaron largos periodos separados después de salir de Nauvoo. John y Mary dejaron de tener hijos en el año 1833, ya sea debido a la infertilidad de Mary o la falta de relaciones sexuales, porque después de su muerte John Snyder se volvió a casar y tuvo hijos. O sea, no es su culpa del hombre. Si hubo culpa es de ella, que no podía tener hijos. Mary murió en 1852 y nunca fue sellada a John Snyder durante sus vidas. John vivió hasta 1875 y tuvo muchas oportunidades para sellarse, ya sea mientras ambos estaban vivos o con un representante después de la muerte, pero nada de esto ocurrió, o sea, en el templo, ¿no? Como se dice en inglés, un proxy, que no me puedo acordar cómo se dice en español. Finalmente, John Snyder vivía en Salt Lake y fue un devoto creyente durante toda su vida. John Taylor escribió su obituario, alabando lo bueno que era como miembro de la iglesia. Así que se podría argumentar que o no sabía nada de lo que estaba pasando con su esposa, lo que era poco probable, o que él sabía lo que estaba pasando y no afectó su testimonio. José Smith con mi mujer. Ok, está todo bien. Ay. Yo dije que no iba a hacer comentario, pero la ridiculez de este papel me está subiendo la tensión. Así que volviendo a los supuestos o las suposiciones, solo habrá que elegir. No lo sabemos. Es un verdadero rompecabezas. Debido a la falta de documentación histórica, la naturaleza exacta de la relación de José Smith con Mary Herron es indefinible en la actualidad. Tal vez vamos a obtener algo de información en el futuro, ¿no? El caso de Sarah Ann Whitney, que es la esposa legal de Joseph C. Kingsbury, está más y mejor documentado. Es posible que hayan oído hablar de ella. Sarah se casó con José en un sellamiento de tiempo y eternidad en julio de 1842. Es posible que hayan estado involucrados sexualmente, pero no lo sabemos. No hay ninguna referencia real a la misma. Pero tenemos la oración que se utiliza para sellar y se refiere a la posibilidad de la progenie. O sea, cuando uno se casa en el templo, la oración del sellamiento dice que uno tiene que tener hijo y todo eso. Así que podría haber sucedido. Ella está en mi lista de 12 mujeres que creo que posiblemente estuvieron involucradas sexualmente con José. 12 mujeres. 9 meses más tarde, después del sellamiento y por razones que aún no conocemos, José fue a Joseph C. Kingsbury, un hombre soltero en Nauvoo, y le pidió que se casara legalmente con Sarah Ann, que estaba sellada con él. ¿No? Está sellada por eternidad conmigo, ¿por qué no te casas con ella? Y que se mostraran como una pareja casada por todo Nauvoo, apariencia, ¿no? Y así lo hicieron. Se mudaron bajo el mismo techo, anduvieron por Nauvoo como si estuvieran casados, como si el matrimonio fuera legítimo, pero Kingsbury se refirió después al casamiento como un matrimonio fingido, lo que indica que nunca se consumó. Y hay algo más o menos cómico que fue que en 1880 le presentó una factura de $8,000 a la iglesia por su apoyo financiero a Sarah Ann. Ahora, no sabemos a ciencia cierta, pero parece que John Taylor no pagó la cuenta. Entonces, José Smith le pidió a Joseph Kingsbury que se casara con Ann, pero no tuvieron relaciones sexuales.
Así que el hecho de que José sí tuvo relaciones sexuales con ella no afecta, no es considerado, ¿cómo se dice? Fornicación o lo que fuera, porque José era el único que tenía relaciones sexuales con ella, porque estaban sellados en el templo. Ok. Así que basándonos en las mejores suposiciones, y de nuevo pido disculpas, me hubiera gustado tener más pruebas, pero si vamos a hablar de las 14 mujeres que tuvieron esposos legales de la manera que yo lo veo, vamos a tener que hacer varias suposiciones. Estas 3 mujeres estaban casadas con no miembros. Norman Buell era un antagonista y el contexto de ese matrimonio fue que era solamente por eternidad. Así que los 5 primeros fueron claramente por la eternidad y luego tenemos estos 3 últimos de los que acabamos de hablar que no son solo por la eternidad sino por tiempo y eternidad, donde los esposos vinieron a servir como una pantalla, es decir, aceptaron tener simplemente la apariencia de ser un matrimonio legítimo, tal como Kingsbury. Winsor Lyon estaba medio desaparecido y no sabemos nada acerca de John Snyder.